Compañeros de mesa, querido alumnado, a todas y a todos, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia a la entrega de premio a la investigación José María Soler 2022, entrañable reencuentro anual el 1 de diciembre, convocado al efecto para conmemorar año tras año uno de los días más importantes y felices para la historia de Villena, el descubrimiento de nuestro mundialmente famoso tesoro de Villena. Su presencia nos da fuerza y aliento para seguir en esta andadura que emprendimos hace 30 años. Gracias. La Fundación José María Soler se constituye el 2 de diciembre de 1992, tal día como mañana, en vida de don José María Soler, siendo alcalde de Villena don Salvador Muyor Menor y nombrado director de la misma don Alfredo Rojas Navarro. El autor del logotipo que la identifica es el querido y admirado pintor Pedro Marco, gran amigo de José María Soler, que nos dejó en febrero de este año. Pedro, desde la Fundación José María Soler, siempre estarás con nosotros. El principal objetivo por el que se crea esta fundación es la custodia y difusión del patrimonio documental, bibliográfico, musical y audiovisual donado por José María Soler al Ayuntamiento de Villena, a su pueblo. Ampliar dichos fondos y, en general, promover y realizar cualquier acción encaminada a lograr un mayor conocimiento de la persona, obra y tiempo de José María Soler, así como llevar a cabo actividades que permitan el estudio, investigación y debate participativo de Villena en sus aspectos históricos, socioeconómicos, culturales. Asimismo, también tiene perfecta cabida en los objetivos de esta fundación actividades o trabajos que abarquen un ámbito más amplio sobre la comarca, la provincia y la Comunidad Valenciana en general, o incluso que rebasen estos límites. Es a lo que le dedicó Soler como maestro de investigadores toda su vida, y en palabras del profesor y eminente arqueólogo don Gratiniano Nieto Gallo, su nombre, por derecho propio, quedará siempre vinculado a la historia de Villena, de la que ha desvelado miles de páginas y que como consecuencia ha conseguido que el nombre de Villena se haya incorporado a la bibliografía arqueológica internacional. Como consecuencia y debido a su enriquecedora e implacable labor, recibió importantes reconocimientos, entre los que destacamos, por cumplirse también el 30 aniversario de su concesión, la Medalla de Oro de la provincia y el nombramiento de importante del diario Información. Recordar su persona y su obra es una apuesta para reforzar nuestras raíces y para encarar bien asentados los retos que nos depara el futuro. Para ello, contamos con la presencia de don José Ayelo Pérez, que nos hablará de José María Soler, la participación del arqueólogo en la vida cultural de la ciudad. José Ayelo Pérez ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la dirección de la Casa de la Cultura de Villena, aunque también ha realizado incursiones en el ámbito de la empresa privada y en la política local. Ha llevado a cabo
diferentes programas de debate y conferencias, de los que destacamos los siguientes: los debates del tercer milenio, Palabras de mujer, Ciclo del recuerdo, o más recientemente, Miradas de realidad, en los que han participado, entre otros, personalidades de la talla de Diego Carcedo, Mabel Lozano, Juan José Millás, Rodolf Sirera, Baltasar Garzón, Natibel Preciados, Luis Antonio de Villena, Julia Navarro. También ha impartido e imparte conferencias sobre los diferentes proyectos que ha llevado a cabo a lo largo y que lleva a lo largo de su carrera profesional, además de participar como ponente en cursos, mesas redondas y seminarios. También tiene publicados diversos artículos y ponencias en diferentes medios de comunicación, universidades y otras instituciones. Tras dedicarse durante 8 años a la política local, en los que ha desempeñado cargos de responsabilidad en el Gobierno Municipal de Villena y como diputado provincial en la Diputación de Alicante, lo que le permitió formar parte del Consejo Rector del Instituto de Cultura Juan Gilalbert, siendo a su vez portavoz de la Comisión de Cultura. Se incorporó a su puesto de director de la Casa de la Cultura de Villena en agosto de 2011. En la actualidad forma parte de la Comisión Ejecutiva de Gestión Cultural de la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura y es miembro de la Comisión de Coordinación del Circuito Cultural Valenciano del Instituto Valenciano de Cultura. Asimismo, participa habitualmente en jurados, comisiones y grupos de trabajo relacionados con la gestión cultural y con diversas disciplinas artísticas en las que tiene experiencia. Cuando quieras, Pepe. Ay. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a Loli Fenor su insistencia para que fuera yo quien abriera este acto, uno de los más relevantes de cuantos componen el vasto calendario cultural de nuestra ciudad. Ya saben ustedes cómo es la directora de la Fundación José María Soler, hasta que no consigue lo que quiere no para. El 1 de diciembre es una de las fechas más señaladas de cuantas se celebran en nuestra ciudad, porque no solo recordamos que hace 59 años, en la Rambla del Panadero, don José María Soler hallara el tesoro de Villena, a la vez que cumplimos con su expreso deseo de otorgar los premios de investigación que llevan su nombre. Lo relevante, en mi modesta opinión, es que la ciudad de Villena es convocada para homenajear a una de las personalidades que más han contribuido a la construcción de la identidad social de nuestro pueblo. Me hace especial ilusión que se haya pensado en mí precisamente este año, cuando la fundación que conserva su legado cumple 3 décadas de vida. Precisamente hoy, cuando se cumplen exactamente 35 años de la presentación en este mismo escenario del libro Excavaciones arqueológicas en el Cabezo Redondo de don José María Soler García, enmarcada esta presentación dentro del programa de actividades de inauguración de esta Casa de Cultura que tendría lugar 3 días más tarde. Se me da la oportunidad de recordar a quien considero uno de los mayores defensores que tuvo la construcción y puesta en marcha de este centro cultural. Como muchos de ustedes recordarán, la construcción de esta Casa de la Cultura fue controvertida, no solo por el aspecto exterior, sino también por el hecho de que a la población se le dotara con un centro que tenía como misión el acceso igualitario a la cultura de todos los ciudadanos y ciudadanas, tal y como establece el artículo 44 de la Constitución española. Meses antes de la inauguración, cuando me encontraba entrevistando a diferentes personas de la ciudad para preparar el proyecto que me hizo merecedor de la dirección de este centro, mantuve una entrevista con don José María Soler en el despacho de su domicilio. De aquel encuentro recuerdo con nitidez la defensa que el arqueólogo hacía de la construcción de esta Casa de Cultura, haciendo gala de esa visión amplia que tenía de la cultura, motivada seguramente por su conexión constante con todo lo que ocurría fuera de aquí. Meses más tarde, cuando ya me encontraba trabajando en este lugar,
mantuve un breve y fortuito encuentro con el arqueólogo en la Plaza de Santiago. Me hizo observar las construcciones de la plaza y recibí una lección que no he olvidado nunca. Su argumentación venía a decir que tanta ruptura causaba en el entorno de la plaza la imponente fachada de la recién construida Casa de la Cultura, como en su tiempo causaron las construcciones del siglo XIX frente a los edificios del siglo XVI que se encontraban en la propia plaza. El papel que desempeñó don José María en el desarrollo cultural de la localidad se aprecia claramente si se tiene la paciencia de observar, aunque sea de manera somera, al menos los 50 primeros números de la revista Villena. Es difícil encontrar una manifestación cultural de aquellos años, ya sea una exposición o un concierto, donde Soler no estuviera implicado. Significativo es, por otra parte, que incluso antes de que tuviera lugar el descubrimiento del tesoro, el director del museo ya ejercía de nodo de conexión entre la población y las personas que desarrollaban su labor cultural fuera de la ciudad, ya hubieran nacido o tenido alguna relación con Villena. Este sería el caso de Tomás Navarro Tomás, Antonio Tobar, Paloma Palau o de Ceferino Moreno Sandoval, por poner algunos ejemplos. Probablemente porque poseía una personalidad cercana y didáctica que encerraba enormes conocimientos, tanto de la historia propiamente dicha como de las diferentes disciplinas artísticas, se convertía también en una fuente de consulta y consejo que causaba admiración dentro y fuera de nuestra ciudad. Nunca salía de una conversación con Pepe Soler sin un dato o un contacto nuevo. Si sabía de alguien que pudiera ayudarte, hacía lo posible para que entraras en contacto con él. Resulta relevante también su apoyo a iniciativas culturales incipientes propiciadas por personas mucho más jóvenes que él. Este sería el caso de la revista de poesía Aljibe, una publicación poética local auspiciada por Pedro Villar, Amalio Gran y algunos jóvenes más. Aparecida en la primera mitad de los años 80, José María apoyó la apuesta desde el primer número, no solo publicando un interesante trabajo que relacionaba a Tomás Navarro Tomás con nuestro pueblo, facilitando además los contactos con personas que participaron en la publicación. Tal es el caso de la poetisa de origen villenero Paloma Palau, que le dedica el poema Ambición del Destino. La trayectoria intelectual de José María Soler está mucho más cerca del agitador cultural que no guarda sus conocimientos exclusivamente para su cultivo personal, sino que trata de compartirlos para el crecimiento de la colectividad que de la personalidad renacentista que algunos le atribuyen. Una muestra de ello la encontré hace más de 2 décadas, cuando en compañía de Pedro Marco, a cuya memoria envío desde aquí un gran abrazo, preparábamos la primera campaña turística de Villena, a la que denominamos Villena un tesoro. En una visita al despacho del museo para que nos facilitara material gráfico para la campaña, nos mostró el libro de visitas del museo, un elegante bloc de anillas de tamaño cuartilla, impresas con el escudo de Villena, y lo que llamó poderosamente mi atención de aquel libro fueron algunas dedicatorias que contenían ilustraciones en vez de palabras y firmas, o palabras acompañadas de ilustraciones. Me hubiera gustado mostrarles algunas de ellas, pero el desarrollo del acto lo hace imposible, así que las podrán conocer en uno de los monitores de televisión que se encuentran instalados en el vestíbulo. El primer dibujo que encontré en aquel libro y que llamó mi atención fue una dedicatoria de Benjamín Palencia, el padre de la llamada Escuela de Vallecas y pintor de la generación del 27. Visitó a José María Soler en 1964, pocos meses después de que el arqueólogo descubriera el tesoro de Villena. Le sigue también una dedicatoria del tenor Alfredo Kraus, fechada también en 1964, y muchas más. De las dedicatorias fechadas en los primeros años de la década de los 70, sobresalen 2 de ellas. El delicado dibujo que realiza Hernández Monpó y la doble dedicatoria que realizan José Bento, uno de los máximos representantes de la nueva figuración valenciana, y el escultor y ceramista Arcadio Blasco, una personalidad artística nacida en Alicante y ligada al informalismo español. Todas están fechadas en el año 1972. ¿Y qué ocurría en Villena en este año para que artistas de esta talla visitaran la ciudad? Sencillo. Tenían algunas de sus obras colgadas en el Palacio Municipal
junto a artistas de la talla de Joan Miró, Antoni Tàpies, Canogar o Juana Francés y Eusebio Sempere, entre otros. Parece increíble que una población que contaba por entonces con unos 25.000 habitantes pudiera albergar una exposición de obras originales de artistas de relevancia mundial. Sin embargo, ocurrió que durante el mes de septiembre de estos primeros años de la década de los 70 se organizaban estas exposiciones a las que nombraban como exposiciones nacionales de artes plásticas. La relación de José María Soler con estas actividades resulta más que evidente. Como he dicho, estaba en todo lo que se cocía. Sin embargo, fue el alma mater de estas muestras, el pintor, poeta, crítico de arte y comisario del pabellón español en las Bienales Artísticas de Venecia, Sao Paulo o París, Ceferino Moreno Sandoval, quien me habló de la implicación de José María Soler en una breve entrevista que tuve con él en Madrid a comienzos de los años 90. Al respecto de esta exposición, escribe el propio Ceferino en la hoja de sala de la misma. Hace un año expresaba mi esperanza en el futuro de esta exposición de Villena. Hoy, vista la relación importantísima de artistas expositores, casi todos nombres inscritos ya en las historias del arte, me atrevo a decir que esta muestra anual de Villena se ha ganado un puesto de honor entre las manifestaciones de arte plástico más interesantes del país. Considero que nadie como don José María Soler ha contribuido, como he afirmado al principio de mi intervención, a la construcción de nuestra identidad colectiva. Poseemos un rico patrimonio arqueológico y monumental, poseemos una rica historia, han nacido, han vivido o se han relacionado con Villena personalidades de gran relevancia en diferentes campos de la política y las artes. Somos herederos de un rico folclore que nos han legado nuestros antepasados. Sin embargo, nadie como él fue consciente de esta grandeza y trabajó toda su vida para ponerlo en valor. En este sentido, resultan fundamentales tanto el diccionario villenero como el cancionero popular villenense, un ingente trabajo de investigación sobre nuestra cultura popular y nuestra música de raíz que, en mi modesta opinión, suponen el tercer tesoro del que es poseedor nuestra ciudad. El cancionero, a mi juicio, no solo es importante por la recopilación en sí misma de letras y músicas populares del pasado, no debemos dejar pasar la importante relación que establece con las músicas y las letras que se cultivaban en otras tierras durante la misma época. En la actualidad, como ya ocurriera en épocas anteriores, muchos artistas han puesto su mirada en el folclore de su tierra para hacer lo que otros ya hicieron. Sirva como, por ejemplo, el ejemplo de la estrecha colaboración de Falle García Lorca para la recuperación del flamenco. La pretensión de la mayoría de los músicos actuales que toman como fuente la música de raíz de sus tierras tienen el mismo interés que puso nuestro investigador cuando recopiló El Cancionero, publicar y dar a conocer para que el legado no cayera en el olvido. Estos acercamientos a la música tradicional están teniendo un éxito muy importante en nuestro país. Tal sería el caso de Rodrigo Cuevas en Asturias, los hermanos Cubero en Castilla o las muy conocidas Taxungueiras de Galicia. Todas estas manifestaciones advierten, como ya lo hiciera Soler en la década de los años 50 del siglo pasado, del riesgo de perder este legado inmaterial del que somos depositarios. En nuestras comarcas tienen especial importancia los trabajos llevados a cabo por el Diluvi en la Folla de Castella, por Paco Cherro y Luis Jiménez en Villena. Precisamente ha sido este año y en este mismo escenario donde ha tenido lugar la presentación de dos trabajos de investigación musical que toman como fuente el cancionero popular villenense. Por un lado, nos encontramos con el trabajo realizado por Paco Cherro, percusionista, compositor y profesor de nuestro conservatorio, acompañado por el guitarrista Óscar Albuixet y la joven cantante María Martínez. Un disco aparecido en abril de este mismo año que toma el nombre de unas coplillas del cancionero, La Pinturera. El disco contiene un total de 8 canciones seleccionadas por el propio Cherro, a las que ha quitado el polvo del olvido sin perder la esencia de la tradición. A fecha de hoy, sin conocer si Paco Cherro tiene intención de continuar sus investigaciones, el segundo proyecto del que quiero hablarles y que está, como el anterior, ligado al cancionero popular villenense, es el que lleva a cabo el guitarrista, investigador y musicólogo Luis Jiménez Amorós.
Este proyecto consta de 4 volúmenes y no se centra exclusivamente en el cancionero, sino que abarca al conjunto de nuestra música popular, incluida la música festera. El proyecto se denomina El desconocido Levante Español, cuyo 4º y último volumen será presentado aquí en la Casa de la Cultura, si no ocurre nada que lo impida, durante el otoño del próximo año. El primer volumen de este ambicioso proyecto del BIS está dedicado íntegramente a nuestro cancionero. De hecho, el propio autor lo titula Cancionero Popular Experimental Villenense. Consta de 10 canciones inspiradas también en el trabajo de José María Soler. Luis Jiménez, nacido, educado y criado en nuestro pueblo, consciente del incalculable valor que tiene nuestra música tradicional, metió hace unos años el cancionero en su maleta y lo lleva mostrando en numerosos países del mundo. No me cabe ninguna duda de que José María Soler se sentiría muy orgulloso de estos 2 trabajos que han bebido de la fuente de sus investigaciones, devolviéndolas en formatos actuales que nos permiten volver a disfrutar, como acabamos de escuchar en el caso de Paco Serra, como ya lo hicieron nuestros antepasados. No me resisto, teniendo tan cercana las fechas navideñas, a recomendarles que regalen a sus conocidos y familiares estos 2 discos. Estoy completamente seguro que los destinatarios lo agradecerán. Espero no haberles aburrido, ni sé si habré cumplido con sus expectativas. Cuando me lo propusieron no pude evitar hablar de una persona que, además de ser un excelente investigador, fue un verdadero agitador cultural en tiempos donde los medios escaseaban y la clase política solo tenía un horizonte. Si hoy nuestra ciudad posee identidad colectiva, si somos algo en el mapa cultural de nuestro país, solo debemos en gran parte a la labor que José María Soler realizó. Y para acabar, decir que no suelo finalizar ninguna de mis intervenciones sin realizar alguna petición o reivindicación. Estando próxima a la apertura del nuevo museo, invito desde aquí a las autoridades a valorar si sería conveniente trasladar el monumento dedicado a José María Soler del lugar donde se encuentra, en el Paseo Chapí, a la plaza del museo, e incluso, si no valdría la pena, sustituir las calles de Ferriz y Madrid por el nombre de Avenida de José María Soler. También considero oportuna y necesaria la recuperación para la memoria colectiva de la figura de Ceferino Moreno Sandoval, una de las personalidades culturales más importantes de cuantas ha dado Villena en el último siglo. Muchas gracias. Enhorabuena, Pepe. Muchas gracias. Vamos a proceder a la entrega de los premios José María Soler 2022. Empezaremos por los premios de iniciación a la investigación. El jurado, compuesto
por el presidente, don César López Hurtado, estudioso de la historia local, la secretaria, doña María Virtudes Micó Domene, bibliotecaria de las bibliotecas municipales de Villena, y por la vocal, doña Luz Pérez Amorós, técnica del Servicio de Arqueología del Museo Arqueológico José María Soler, evaluados y valorados los trabajos presentados bajo seudónimo, acuerda conceder el premio a la modalidad A para estudiantes de primero y segundo de educación secundaria obligatoria al trabajo Pedro García Pujalte, el tonelero, cuyo autor es Diego Ortín García, de segundo de ESO del Colegio María Auxiliadora Salesianos de Villena. El premio consiste en 400 euros y diploma acreditativo que entrega el señor alcalde. Por favor, Diego. Enhorabuena. Muy buenas noches a todos. Me gustaría felicitar a todos los premiados por haber empleado su tiempo y esfuerzo en sus diferentes trabajos y por los cuales hoy están aquí presentes. Felicidades. Además, quiero agradecer a la Fundación José María Soler el haber elegido mi trabajo como ganador de mi categoría en esta nueva edición de Iniciación a la Investigación. Estos concursos de investigación son muy importantes, ya que nos ayudan a conocer nuestro pasado y permiten que no olvidemos los sucesos cotidianos de la antigua Villena. La vida antiguamente era muy distinta a la que conocemos hoy en día. No había ordenadores, ni coches eléctricos, ni existían los supermercados como los conocemos ahora. Algo que ha cambiado mucho en nuestra sociedad han sido los oficios, como lo fue la tonelería, y en la cual, mediante la experiencia de mi bisabuelo Pere el Tonelero, me he inspirado para la realización de mi trabajo, el cual va dedicado a mi abuelo Miguel García Pardo. En conclusión, solo decir que debemos preservar nuestro pasado para que las nuevas generaciones comprendan cómo fueron las vidas de sus abuelos y bisabuelos por aquel entonces. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena. Dentro de esta modalidad y de acuerdo con la base novena de la convocatoria, el jurado acuerda conceder una cesi al trabajo Muebles Alfonso Ballester, relevo generacional, cuyo autor es Alfonso Ballester Alcaraz, de segundo ESO del Colegio Nuestra Señora de los Dolores Paulas. Por favor, Alfonso, ven a la entrega del diploma. Enhorabuena. Buenas noches a todos. Mi trabajo se titula Relevo generacional y cuenta la historia de una empresa que ha marcado una familia durante 3 generaciones y más de 100 años. He querido plasmar la dificultad y los obstáculos a los que se enfrenta una empresa para sobrevivir, pero también los resultados satisfactorios que se obtienen con esfuerzo y trabajo. He narrado la evolución que ha tenido Muebles Alfonso Ballester desde mi bisabuelo Alfonso, que empezó en su humilde taller, pasando por mi abuelo Pepe, que empezó a hacer grande a esta empresa comprando la actual tienda y exposición de la avenida de Alicante, hasta llegar al actual jefe, mi padre, que ha modernizado y expandido la empresa y también la ha mantenido con vida. Os recomiendo leer este trabajo para saber una historia centenaria y desconocida hasta ahora, que espero que continúe. Para terminar, me gustaría hacer una serie de agradecimientos a la gente que me ha ayudado y ha hecho posible esta cesi. Gracias a mi abuelo, por ser la persona que me ha dado toda la información sobre la primera y segunda generación de la empresa y ha confiado en mí para contar la historia de su familia. A mi padre, por decirme la situación de Muebles Alfonso Ballester en la actualidad y los avances que han tenido respecto a los orígenes. A mi madre, por corregirme y haber estado pendiente del trabajo para que todo saliera bien. A mi hermana, que aunque ella no me nombró cuando recibió su premio, me gustaría agradecerle ser mi ejemplo a seguir para conseguir la cesi, ya que si ella no hubiera ganado, seguramente no estaría aquí. Agradecer a mi profesora Merce por explicarme lo que tenía que hacer y corregirme el trabajo conforme lo estaba haciendo. Y para terminar, me gustaría agradecer a la Fundación José María Soler por la oportunidad dada para hacer este trabajo, ya que me ha servido para conectar mucho más con mi abuelo y saber su historia. Muchas gracias.
El premio a la modalidad B para estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de grado medio ha recaído en el trabajo La historia de una gran familia, Los Caracoles, cuya autora es Aitana Palero Milán, de tercero de ESO del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, Paula. El premio consiste en 450 € y diploma, que recoge su hermana Estela Palero Milán. Por favor, Estela, ¿puede subir al escenario? Muy buenas noches, autoridades, directora de la Fundación, jurado y señoras y señores. Soy Estela Palero y en representación a mi hermana Aitana Palero vengo a recoger su premio por el trabajo de iniciación a la investigación titulado La historia de una gran familia, Los Caracoles, en la modalidad para estudiantes de tercero y cuarto de la ESO. Aitana asistió al colegio de Nuestra Señora de los Dolores y hoy se encuentra en el extranjero, cursando cuarto de la ESO. Os voy a transmitir unas palabras suyas. Mi trabajo se ha basado en una investigación genealógica de una rama de mi familia paterna. Retrocediendo en el tiempo por 5 generaciones, explico las costumbres y vivencias desde el siglo XIX hasta nuestros días, de una familia situada en Villena, incluyendo un árbol genealógico y diferentes documentos que me ayudaron a facilitar mi investigación. Quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado a realizar este trabajo, ya que sin ellos no sería posible. Muchas gracias a mis padres, a mi tío abuelo Paco y a mi abuela Agre, por haberme ayudado a realizar información sobre nuestros antepasados. Recuerdo las tardes descubriendo sus anécdotas. Fueron maravillosas. Y pensar que esas personas pertenecen a mi familia me hace sentirme muy especial y agradecida por pertenecer a ella. Para terminar, quería dedicarle especialmente este premio a mi abuelo Ricardo y a mi tío abuelo Pedro Marco, pero que desafortunadamente nos dejaron hace poco. Ellos han sido muy influyentes en mi vida y no tenerlos presente para mostrarles este trabajo contando la historia sobre nuestra familia me produce un poco de tristeza, pero sé que ellos estarían muy orgullosos de mí por haberlo logrado. Dar las gracias a la Fundación por promover la investigación en los jóvenes y a mi profesora Merce, que desde un principio me animó y me marcó el camino. Muchas gracias. Según lo establecido en la base novena de la convocatoria, el jurado ha decidido declarar desierto el premio a la modalidad C para estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado superior. A los premiados y a la premiada se les entregará la historia de Villena y el cancionero popular villenense de José María Soler. Enhorabuena. Pasamos a la entrega de premios de investigación José María Soler a la modalidad de arqueología. Premio Museo Arqueológico José María Soler. El jurado, formado por el presidente, doctor don Daniel Mateo Corredor, profesor de la Universidad de Alicante, la vocal, doctora doña Estefanía Gandía Cutilla, técnica de museos y arqueóloga municipal de Jumilla, y por la secretaria, doctora doña María Pastor Quiles, investigadora postdoctoral del Institut Català d'Arqueologia Clásica, ICAC, evaluados y valorados los trabajos presentados bajo seudónimo, acuerda conceder el premio en dicha modalidad al trabajo El Castillo de Sacs, Alicante, Arqueología y Arquitectura de una fortificación del Valle Alto del río Vinalopó, cuyo autor es Miquel Sánchez Signes. El premio consiste en la edición del trabajo premiado y diploma acreditativo. Presenta el libro don José Luis Menéndez Fuello.
El profesor Menéndez Fuello es doctor en Historia por la Universidad de Alicante. Ejerce desde el año 1996 como técnico de museos del Museo Arqueológico de Alicante, MARC, y desde el año 2000 como técnico superior de exposiciones de dicho museo. Es miembro del equipo creador del MARC, Museo Arqueológico de Alicante, en el que actuó de coordinador de montaje y director técnico de la Sala de Edad Media y Edad Moderna y Contemporánea. Ha dirigido varios proyectos arqueológicos en los castillos de Polop, Planes, Castalla y Perpusens. También dirigió las excavaciones en la Basílica de Santa María de Alicante y, sobre todo, dirige el proyecto arqueológico de investigación en la Pobla medieval d'Ifaix, en Calp. También ha participado como integrante en varios proyectos científicos relacionados con la arqueología medieval, entre los que podemos destacar el Ribat de Guardamar o el Castell d'Ambra en Pego. Además, ha comisariado algunas muestras temporales como Santa María Descubierta en 2005, El secreto de las bóvedas en 2006, Calp, Arqueología y Museo en 2009, el Castelar d'Elx 2010, Tierra y Mar de Sal en 2013, el vino en Alicante en 2014, Guardianes de Piedra, los castillos de Alicante en 2015. Fue director de la revista Castells, perteneciente a la sección provincial de Amigos de los Castillos de Alicante, entre los años 94 a 2000, y actualmente es el secretario de la revista MARC, Arqueología y Museos del Museo Arqueológico de Alicante. Por favor, José Luis, tiene la palabra. Gracias. Buenas noches, alcalde de Villena, presidenta de la Fundación José María Soler, director de la Casa de Cultura, doctor Mauro Hernández, Miguel y Jesús, colegas y amigos e ilustres premiados en el día de hoy, amigos y amigas, señoras y señores. La concesión de un premio siempre es motivo de celebración y más si se tratan de los premios de la Fundación José María Soler que alcanzan este año su 30 aniversario. Hoy, como todos los 1 de diciembre, Villena se convierte en el epicentro de la arqueología alicantina, porque los premios que hoy se entregan no solo aportan el prestigio para el premiado y para la institución que los concede, sino que además conlleva el extra de la publicación de las investigaciones ganadoras, lo que supone en sí mismo un premio para toda la comunidad científica. Estaremos de acuerdo en que siempre que se presenta un libro es un día muy especial en el que se mezclan sentimientos de orgullo, porque tu trabajo ha sido del gusto de una mayoría, de recordatorio del ímprobo esfuerzo que siempre conlleva una investigación arqueológica en número de horas y días robados al descanso, e incluso de cierto alivio ante la obra terminada al tenerla en las manos y comprobar que por fin se ha hecho realidad. Todos estos sentimientos son muy habituales para todos aquellos, como le sucedía a don José María Soler, que tuvieron el enorme privilegio de gozar de la pasión por la investigación arqueológica e histórica. En este sentido, es importante destacar el enorme ejemplo y legado transmitido por don José María Soler, que con mayor o menor fortuna todos y todas intentamos aplicar en nuestras investigaciones a día de hoy. Soler convirtió el estudio arqueológico en la piedra angular sobre la que pivotó toda una vida de trabajo e investigación dedicada enteramente a conservar, proteger y difundir el patrimonio histórico de Villena y hacernos entender nuestro pasado y su conexión con nuestras raíces. Siguiendo las enseñanzas del genial investigador villenero, hoy, en el aniversario del descubrimiento del Tesoro de Villena, me corresponde presentar la obra de Miguel Sánchez Signes, El Castillo de Sacs, Arqueología y Arquitectura de una fortificación del Valle Alto del río Vinalopó, que ha sido premiada con la modalidad de arqueología por la Fundación José María Soler. Conozco a Miguel desde poco después de su llegada a nuestras tierras, procedente de su Gandía natal, alcanzando su consolidación como profesional en las laderas del mítico Peñal d'Ifac en Calp, formando parte durante algunos años de mi equipo de investigación en la Pobla d'Ifac. Por entonces, Miguel iniciaba la redacción de la que sería su tesis doctoral sobre numismática medieval, defendida recientemente con gran éxito y que alternaba con la realización de una actualización de los estudios sobre el Castillo de Sacs. Recuerdo que ya entonces le mostré mi extrañeza ante el reto que se había marcado, ya que los restos de la fortaleza sajeña se hallaban ciertamente alterados por los trabajos restauratorios realizados por el arquitecto Alejandro Ferrán Vázquez entre los años 1965 y 1971, perteneciente a aquel mítico cuerpo funcionarial de arquitectos conservadores de zona de la Dirección General de Bellas Artes. No era tarea fácil desentrañar los misterios que aún escondía el castillo. Rafael Azúa Ruiz había hecho en 1981
la última gran aproximación a los restos en su castellología medieval alicantina, estudio corregido y aumentado algunos años después, con algún trabajo puntual sobre los restos cerámicos del siglo X y XI que aportaban la novedad de encontrarnos con un poblado en altura, antes de la construcción del castillo. Cierto es que se habían hecho algunas intervenciones arqueológicas en los años 90 que aportaron importantes novedades y que demostraron que la fortaleza sajeña aún tenía mucho que contar. Sin embargo, atacar un estudio completo de la fortificación, de una fortificación tan restaurada, se antojaba una tarea compleja frente a otras opciones de investigación que parecían mucho más asequibles. Sin embargo, el empeño y constancia de Miguel estuvieron a la altura del reto, y he de señalar con alegría que los trabajos preliminares que el autor publicó y que son los cimientos de este libro ofrecieron un resultado excepcional y demostraron que el castillo de Sacs aún tenía mucha historia en su interior. La obra con la que Miguel Sánchez Signes ha conseguido el premio, José María Soler, es precisa y llanamente eso, un libro de arqueología y de castellología. El premiado utiliza con honestidad la terminología y soslaya la dificultad de algunos términos con acertadas explicaciones para ayudar a la comprensión del texto. Lo mismo ocurre con el repaso a los diferentes tipos de materiales que se encuentran en la fortificación sajeña, donde el paso de la historia ha dejado huella material de una gran variedad de materiales, aparejos y elementos castellológicos que permiten al autor ir desgranando algunos de los misterios que el castillo de Sacs atesora en su interior. Más allá de aportar datos generalistas, es importante resaltar el esfuerzo que realiza el autor para adaptar los datos a las características constructivas del castillo, prueba de un minucioso trabajo de campo que le permite acompañar sus aseveraciones con el correspondiente aparato gráfico. Desde el uso de la mampostería, gracias a las reformas emprendidas en el siglo XV por Juan Fernández Pacheco y Tellez Girón, marqués de Villena, entre los años 1554 al 1474, que dispuso esas torres de flanqueo tan características del marquesado que ostentan en sus lienzos la heráldica de la Casa de los Pacheco, hasta la omnipresente sillería, que aparece en vanos, ventanas y elementos defensivos de la fortificación y que son analizadas acertadamente por el autor, utilizando las últimas clasificaciones tipológicas extraídas por el estudio de la construcción pública medieval valenciana y que el autor extrapola con mucha inteligencia a las construcciones existentes en el castillo de Sacs. Como ocurre en muchas fortificaciones de nuestro solar alicantino, esta sillería se encuentra en algunas ocasiones forrando construcciones erigidas en un encofrado, a modo de emplecton romano, que ofrezca una visión exterior mucho más robusta y sólida, una técnica que nos habla de la necesidad de que estas fortificaciones, ubicadas con el objetivo de dominar y sobresalir en el paisaje como puntos emblemáticos del poder en el territorio, deben también dar apariencia de solidez y de fuerza. Es el poder estimado, que debe ser igual o superior a la fuerza del poder ejercido. Una necesidad histórica de aquellos edificios, como el castillo de Sacs, llamado a ser piedra angular de la organización del territorio. Esa visión geoestratégica se ve reforzada por todos los detalles poliorcéticos que muestra la fortificación sajeña y que siguen incidiendo en su evolución marcada por la introducción del uso de la pólvora. Su irrupción marcará un antes y un después que el autor muestra acertadamente al revisar los elementos de defensa pasiva con los que cuenta el castillo. La disposición planificada de sus torres, flanqueando y reforzando los accesos, la traza de algunos de sus lienzos, buscando la absorción de los impactos artilleros, la adopción de cresterías almenadas, dotadas con aspilleras para el disparo de ballestas y bombardas, y, sobre todo, una distribución parcelada en planta, considerada en sí misma como un interesante ejemplo de defensa compartimentada, que nos demuestra que la defensa se inicia desde el propio diseño antes de su construcción. Precisamente los detalles castellológicos y arquitectónicos concretos y su devenir permitirán al premiado adentrarse en la evolución histórica del castillo de Sacs y de la población que la circunda. Desde el Gis-en-Sis del Algin-Yari, pasando por el Castrum de Sacs, donde una piedra certera acabó con la vida del caballero Artal de Alagón, para convertirse en una de las fortificaciones claves en una maltrecha frontera entre los reinos de Castilla y Aragón durante el siglo XIV, pasó también a ser el baluarte de la Casa de los Pacheco durante su integración en el Marquesado de Villena en el siglo XV. Como ya señaló acertadamente don José María Soler, Sacs, al igual que ocurre en Villena y también en buena parte de los castillos adyacentes al río Vinalopó, se convirtió en una pieza clave de la construcción territorial de nuestra historia en su difícil y duro papel de castillo de frontera. Esa línea política que muta y se modifica conforme se generan las sinergias geoestratégicas a lo largo del tiempo ha marcado a fuego similitudes y diferencias que hoy apenas son perceptibles en el paisaje, pero que han legado un pozo cultural e histórico inestimable que nos enriquece y representa. Estos rasgos de castillo fronterizo se aprecian en los inventarios de finales del siglo XV que utiliza el autor, que muestra una fortificación pertrechada y armada para atender
todas las tentativas posibles que acabaran con su rendición y toma, y que parece que fue el punto de partida del proceso de restauración realizado en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX y que restañaron los desgastes y destrucciones provocados por su abandono durante el siglo XVI, pero que también encapsuló la natural evolución constructiva de la fortificación. Esta estrategia restauratoria parte de una interpretación laxa de las cartas de restauro del año 31, 64 y 71, en las que se trató de impedir las reconstrucciones basadas en las hipótesis, permitiendo solo las anastilosis o técnicas de reconstrucción de un monumento en ruinas gracias al estudio metódico del ajuste de los diferentes elementos que componen su arquitectura. Como defiende el premiado, no parece que fue el caso de Sachs, que sufrió un proceso de restauración donde se falseó la historia del monumento usando la reconstrucción sin disponer de la información arquitectónica suficiente para llevar a cabo dichas obras, lo que produjo que se realizasen repristinaciones e invenciones de elementos que nunca habían existido previamente. Esta alteración definitiva de la morfología de la fortaleza ha marcado todo el trabajo del premiado, quien, sobreponiéndose a esta compleja situación, ha sido capaz de extraer del castillo toda la información original que el proceso de restauración no fue capaz de enmascarar. Un capítulo técnico muy necesario en este tipo de trabajos está dedicado a sectorizar, lienzo a lienzo, torre a torre, apertura y apertura, todos los elementos considerados originales de esta fortaleza emblemática de nuestro territorio. Aquí podremos hallar el verdadero y auténtico valor del trabajo de investigación arqueológica y la capacidad del autor para convertir en parte de un honesto relato histórico de mayor calado. Con la fuerza de los datos, el premiado muestra no solo la evolución de la fortaleza sajeña, sino también una propuesta funcional del castillo en cada época histórica, partiendo del poblado en altura que los materiales cerámicos del siglo X y XI ya venían insinuando desde hace tiempo, pasando por el levantamiento de la Torre Maestra en los siglos XII y XIII, en un modelo de ocupación muy similar a otros castillos de la comarca, como hemos encontrado, por ejemplo, en Gesen-Vitrir, en Petrer, hasta el momento de mayor eclosión constructiva de la fortaleza cuando se produce la conquista cristiana, con su inclusión en el territorio de los Manuel en el siglo XIV y posteriormente en el marquesado de Villena de los Pacheco en el siglo XV. Sachs es sin duda un fragmento muy importante de una tierra marcada por sus castillos, con un intenso bagaje de historia, arqueología y patrimonio de indudable valor que el tiempo desgasta de forma inexorable ante nuestros ojos y que exige de las administraciones un esfuerzo considerable en su mantenimiento y puesta en valor. Por eso esta obra no solamente es un árido libro técnico, sino es un relato honesto, bien escrito, de un periodo histórico que nos transmite el gusto por el saber riguroso, el placer del conocimiento científico, valores que son hoy muy necesarios en una sociedad avanzada y libre. El resultado es este libro, en el que Miguel Sánchez Signes nos muestra su larga conversación con el castillo de Sachs, porque, como mantenía don José María Soler, las piedras hablan, porque se las ve vivir. Te imaginas a los hombres que las trabajaron, que las cocieron, es como disfrutar de 1000 vidas, además de la tuya propia. Esta simple explicación del genial investigador villenero es la mejor definición que he encontrado de lo que representa una investigación, que no es otra cosa que un diálogo entre el yacimiento y el investigador, quienes mantienen una infinita conversación que dura 1000 vidas. Eso es lo que hacemos, nada más y nada menos. A la luz de sus palabras seguiremos, con mayor o menor acierto, investigando, como lo hizo don José María Soler durante toda su vida, manteniendo una charla amigable entre monumento e investigador, sentándose sin prisas en el quicio de la puerta, viendo pasar el tiempo y hablando sobre la materia, su diseño, su simbología, su historia, su emplazamiento y su finalidad. Con la lectura de un libro siempre se aprende. Hoy sabemos mucho más que ayer del castillo de Sachs, gracias a esta obra. Su publicación garantiza su conservación en nuestra memoria, ya que aquello que en otro tiempo fue uno de los auténticos guardianes de piedra, hoy se ha convertido en un precioso contenedor que atesora nuestro pasado, nuestra historia y que, en definitiva, nuestras raíces como pueblo. Necesitamos más obras y más investigadores como Miguel Sánchez Signes. Esta noche tenemos una buena muestra de ello en los premiados. Esta obra demuestra que, por más que parezca que un yacimiento, un castillo, un monumento pudiera estar agotado, debemos seguir acudiendo a las fuentes, a los datos arqueológicos, debemos insistir en hacer las preguntas adecuadas y en buscar las respuestas correctas, porque éstas acaban llegando antes o después, eso sí, siempre tras un camino de paciente investigación en archivos, almacenes de museos rodeados de vetustos legajos que hay que leer, transcribir y entender, y de cajas llenas de fragmentos de historia que hay que inventariar, catalogar y estudiar para trasladarlo a un texto. Ese texto llega ahora a sus manos convertido en un libro que ha sido premiado por la Fundación José María Soler de Villena y que recompensa el esfuerzo de Miguel Sánchez Signes con el merecido premio de su publicación y a nosotros con el placer de su lectura. Gracias. Muchas gracias. Miquel, por favor, pasa a la entrega del diploma y
al primer ejemplar del trabajo premiado. Bona nit, buenas noches a todos. Estas cosas me ponen muy nervioso. No me gustan los premios, pero reconfortan las amables palabras de José Luis y la confianza del Instituto Juan Gil Albert al haberme dado aquella ya lejana beca de investigación y ahora la Fundación José María Soler por este premio. No puedo añadir nada más, solamente agradecer a toda mi familia, a los que están y los que no están, sobre todo a los que no están porque no pueden ver ya todo esto, pero han sido partícipes de lo que hoy se presenta aquí, a mi pareja, a mis amigos y a todos que han hecho posible que hoy se presente este libro, que es fruto de una investigación larga y a veces ha sido tediosa, confusa, pero que ha tenido ya un resultado. Gracias a todos y nada, gracias por este libro. Enhorabuena. Pasamos a presentar el premio a la modalidad científico-humanística. El jurado, compuesto por los profesores de la Universidad de Alicante, doctor don Gabino Ponce Herrero, que actúa como presidente, como secretaria la doctora doña María Hernández Hernández y como vocal el doctor don José Ramón Valero Escandel. Evaluados y valorados los trabajos presentados bajo seudónimo, acuerdan conceder dicho premio al trabajo La Cañada Real de Almansa al Collado de Salinas, Ganadería, Patrimonio y Transhumancia en Villena, cuyo autor es Jesús García Guardiola. Presenta el libro el don Mauro Hernández Pérez. El profesor Mauro Hernández Pérez, canario de nacimiento y villenense de adopción, es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante, en donde ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional. Es uno de los más importantes especialistas a nivel europeo del arte rupestre y a él se debe el descubrimiento científico del arte macroesquemático, por lo que es invitado a participar en numerosos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Asimismo, ha estudiado en profundidad las comunidades que habitaron durante el segundo milenio antes de Cristo en el Vinalopó, recibiendo el testigo de José María Soler en las excavaciones del importante yacimiento prehistórico del Cabezo Redondo. En este poblado ha descubierto excepcionales restos a lo largo de más de 30 años al frente de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el mismo. Resaltar su profunda vinculación con Villena, fruto sobre todo de la amistad personal que mantuvo con José María Soler, del que fue un gran colaborador en el mundo de la arqueología. El profesor Mauro es también miembro de la Fundación José María Soler desde sus inicios. Mauro, tienes la palabra. Gracias, Loli. En reiteradas ocasiones, quizás demasiado, pero nunca es demasiado, he señalado que Villena es un territorio excepcional. Lo es por su privilegiada situación en el centro de un cruce de caminos, unos caminos que van desde la meseta al mar Mediterráneo y desde las tierras altas de Andalucía al interior del país valenciano. Lo es por sus fértiles tierras y la abundancia de agua que permite obtener buenas cosechas y alimentar una cabaña ganadera
que en el pasado aprovechaba no solo el agua, sino también un recurso importante como era la sal. Desde el poblamiento inicial de Villena, que remonta hace aproximadamente unos 60.000 años, Villena fue lugar de cruce de caminos, fue lugar que fue frecuentado por poblaciones que se desplazaban desde un lugar a otro. Por aquí bajaron y llegaron hacia la costa las poblaciones neolíticas, las primeras poblaciones neolíticas, pero lo fueron antes las poblaciones neandertales que encontraron en Villena un lugar idóneo para asentarse en la célebre cueva de la Cueva del Cochino que excavó don José María Soler. Y desde aquí se desplazaron hacia Albacete y hacia el resto del sur de las tierras valencianas. Luego lo fueron en el 7º milenio antes de Cristo, cuando llegaron a nuestras tierras los primeros agricultores y ganaderos, como bien señaló en su momento don José María Soler, con sus excavaciones en cuevas y en poblados al aire libre. Luego lo serían en el 2º milenio, cuando ya a mediados de ese milenio se establecen las poblaciones en toda la cubeta de Villena, poblando todo el territorio y sobre todo en un lugar central como era el Cabezo Redondo. Allí van a localizarse una serie de hallazgos que son de extraordinaria importancia y que revelan el lugar que ocupa Villena en los desplazamientos de los hombres y de los animales por nuestras tierras. Durante el llamado Bronce Tardío, aproximadamente hacia el 1600 a.C., el poblado del Cabezo Redondo se convierte en un lugar extraordinario, en un lugar que de alguna manera coordina todas las riquezas y los desplazamientos en la cubeta de Villena. Y es en este lugar donde unos, como decía don José María, unos reyesuelos, acumularon un excepcional conjunto de orfebrería prehistórica, un excepcional conjunto de objetos de oro y de plata que, transformados en pulseras y en vasijas y en botellas, se convertirían en lo que hoy conocemos el Tesoro de Villena y que hoy precisamente conmemoramos su descubrimiento. Gracias a ese descubrimiento podemos comprobar la riqueza y el lugar que ocupa Villena en la arqueología y en la historia del Occidente. El tesoro de Villena solo es comparable a algún tesoro del centro de Europa y del Mediterráneo oriental. Pero el tesoro de Villena se explica por una razón muy simple. Está en el centro de una cubeta, hay agua, hay buenas tierras, hay pastos, y es aquí donde se concentran los rebaños de ovejas y de cabras, y a veces también de caballos y de bueyes, que procedentes de otros lugares encuentran un descanso. Aquí se sacrifican, se salan y se exportan hacia otros lugares del Mediterráneo. Y es ese lugar privilegiado y esa relación con la ganadería lo que explica el tesorillo del Cabezo Redondo, el que explica la abundancia de objetos de oro o de marfil que se localizan en el propio yacimiento y sobre todo explican esos 10 kilos de oro transformados en objetos singulares. Y ese tesoro tiene objetos similares en un lugar de la serranía de Cuenca, a vía de la Obispalía. Desde allí partían los rebaños de ganado que bajaban hacia el sudeste, que bajaban hacia las tierras de Almería y de Murcia y que en Villena encontraban descanso y a veces también seguramente servían de intercambios. Porque en la vía de la Obispalía, en Cuenca, hay unas piezas pequeñas
que son exactamente iguales que algunos de los tesoros encontrados en el Cabezo Redondo y en el Tesoro de Villena. Las relaciones entre unos tesoros y otros son evidentes. Siguieron después Villena ser lugar de paso. Por aquí pasó el ferrocarril y por aquí también pasó luego una ruta que se está rescatando, se ha ido rescatando y que aquí se ha rescatado gracias a la investigación de Jesús García Guardiola. La Cañada Real. La Cañada Real, muchas de las cañadas que hay que recorrían la península transportando o moviéndose los ganados, pues conectan, en este caso, las tierras de Albarracín, del sur de Teruel o de la serranía de Cuenca, con Villena, con las tierras del sur de Alicante y de Murcia. Pues es el estudio que ahora nos ocupa. Jesús es uno de los mejores conocedores del patrimonio arqueológico de Villena. Y no es porque nos conozcamos desde hace bastante tiempo, sino realmente porque es una realidad. Es una realidad en el sentido de que es una persona que se ha pateado el terreno, que ha recorrido las tierras llanas de Villena, pero también se ha acercado a las sierras, ha recorrido la sierra de Salina y ha investigado en esa zona, pero también en los alorines, es decir, es un buen conocedor de Villena. Es un buen conocedor, además, de el patrimonio arqueológico e histórico de Villena. Su labor como técnico en el Museo Arqueológico, ahora Museo de la Ciudad de Villena, es extraordinaria. Cualquier duda que todos nosotros hemos tenido para preguntar ¿dónde está esta pieza? ¿Cómo se encuentra? Él es la persona que nos indica el camino, que nos señala dónde está, y junto a Laura ha hecho una labor, Laura Hernández, la actual directora, ha hecho una labor admirable para preparar la documentación para el futuro Museo de Villena que todos esperamos que pronto podamos ver. Jesús, además, ha realizado o se ha aproximado a cuestiones que cualquier otro profesional ha infravalorado, cuando no despreciado. Se ha dedicado a estudiar en un trabajo, varios trabajos, uno de ellos premiado por esta misma fundación, sobre los hornos de yeso. Sus trabajos sobre los hornos de yeso, sobre el trabajo del yeso, es extraordinario. Precisamente el sábado pasado, en una visita que tuvimos ocasión de acompañar Jesús y yo a profesionales de la Politécnica de Valencia, todos se quedaron impresionados cuando les explicó Jesús todo el proceso de trabajo del yeso. Un trabajo que era extraordinario. Y él fue también el que se ha ocupado de cosas que a veces todos ignorábamos, los pavimentos de una fábrica o todo aquello que le llama su atención. Y son muchas las cosas que le llaman la atención. Y una de las cosas que le llamaba su atención desde hace bastante tiempo era estudiar la Cañada Real. La Cañada Real se puede estudiar, además de ver lo que se ha publicado sobre las rutas, los cordeles, toda la serie de términos que no vienen ahora al cuento. Lo que nos interesa destacar aquí que él ha hecho una aproximación con dos principios básicos. Primero, pateándose el terreno. Él se ha recorrido todo el terreno, ha rescatado, ha comprobado todos esos vestigios de esa antigua Cañada Real, ha rescatado las casas donde vivían o se acogían los pastores, pero también los objetos humildes que los propios pastores trashumantes aprovechaban. Esa serie de abrevaderos hechos con un bidón cortado por la mitad. Es decir, algo que nos está indicando
un proceso vivo. Él dice que es el ocaso de una actividad, esa transhumancia de esos ganados que venían de La Mancha hasta aquí. Eso es el ocaso, y él lo ha podido comprobar porque ha entrevistado a los últimos transhumantes. Creo que me acaba de decir que no es verdad, que no es el último transhumante, que lo habían dejado, pero que ahora, precisamente pasado la pandemia, ha aparecido un transhumante más, que por lo tanto viene a indicar que es una actividad que está viva. No está viva y estará viva siempre. Estará viva gracias a esta monografía, porque él ha recorrido todo el camino y lo ha estudiado en 22 tramos desde Almansa, cuando entran en el puerto de Almansa, por donde entran a la cubeta de Villena, hasta la Sierra de Salinas. Y en ese espacio ha ido marcando los 22 tramos para una aproximación que es, insisto, excepcional. Aquí se rescata un pasado que está a punto de desaparecer, que parece que no, pero que está a punto de desaparecer porque transhumantes ahora ya no vienen, ya no marchan cantando hacia las tierras mientras pastan como se cantaba, sino que ahora venían en tren, que es lo más cómodo, o en camiones, que es lo más cómodo. Jesús ha hecho, además, una recopilación extraordinaria de fotografías de él y de otros autores que nos hablan de esa vida que está perdida, que ha cambiado. Y yo creo que es un libro que a mí, cuando lo leía, me emocionó. Yo soy hijo de pastor y agricultor y, por lo tanto, de alguna manera revivía, aunque distinto. En mi tierra no había transhumancia, porque si hacíamos transhumancia nos íbamos al mar. Es decir, que realmente era tan pequeño que no había manera. Pero, por lo tanto, sí, había el desplazamiento de mar a cumbre en un mismo día, en unas pocas horas. Jesús ha reivindicando el valor de las personas y las tradiciones que no pasan a la historia, pasan a una vertiente humana. Y realmente, con esta obra de Jesús, yo creo que tenemos que agradecerles todo, que nos llame la atención sobre que lo humilde también es importante. Que la historia no las hacen los grandes personajes y las grandes historias, que sí lo hacen. Y aquí tenemos un ejemplo en don José María Soler. Pero la historia la hacen los hechos cotidianos, los acontecimientos. Y esta serie en todos estos años, donde la gente joven ha rescatado la vida de sus padres, de sus abuelos y sus tradiciones, nos están indicando que esa tradición continúa viva y que, por lo tanto, todos tenemos que sentirnos orgullosos del pasado, de lo que fuimos y de lo que, de alguna manera, podemos vernos hacia el futuro. Esos pastores, muchos no españoles, emigrantes que siguen, pero que se han integrado, también nos dan un ejemplo de esa convivencia, de esa relación personal entre unos y otros, que es lo que nos permite, de alguna manera, considerarnos humanos y, por lo tanto, agradecerle a Jesús que nos llame la atención sobre esas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Jesús, ¿puedes venir a recoger el diploma de manos del señor alcalde y el primer ejemplar de tu trabajo premiado?
Buenas noches. La llegada villena de pastores trashumantes procedentes de la serranía de Cuenca es un fenómeno que se remonta, como ya nos ha comentado el profesor Hernández, a la prehistoria. En la actualidad, la transhumancia, entendida como el desplazamiento tradicional al pie por vías pecuarias, ha dejado de existir, lo que ha provocado la cada vez mayor ocupación de las cañadas y veredas y, por extensión, la profunda crisis de esta actividad, que ha reportado importantes ingresos económicos en Villena a lo largo de los últimos 500 años. El futuro de la transhumancia depende en buena parte del apoyo que preste la Administración pública a los ganaderos que todavía la practican y a los que todavía conservan los conocimientos para poderla recuperar. Pero para que esta recuperación sea efectiva, es necesaria una actualización del deslinde pecuario de Villena, una revisión de las intrusiones existentes en sus trazados y un compromiso de conservación, recuperación, restauración y reforestación de las vías pecuarias y de las antiguas dehesas de ganado. Todo esto se debe realizar más allá del postureo legal mostrado en ocasiones por las administraciones públicas, ya que la transhumancia y la ganadería extensiva se nos muestra como una de las opciones más sostenibles medioambientalmente de cara a la prevención de incendios forestales y al éxodo rural, propiciando alimentos y productos de alta calidad. Villena cuenta con un rico patrimonio asociado a las vías pecuarias, con una cañada real, 11 cordeles, 6 veredas, además de diversas coladas, descansaderos y abrevaderos. Este patrimonio material se enriquece cuando se le añaden los conocimientos y experiencias de los pastores. Quiero mostrar mi agradecimiento a José Tomás Almendros, Antonio Lucas, Dul Mahmoud Sidi Ahmed, Rodrigo y Simplicio, pero sobre todo a Francisco Martínez y Labil Abdid, y a Amando Muñoz y a su madre Amparo. Estos son los últimos pastores trashumantes que han venido a Villena y son los herederos de esta tradición milenaria que forma parte de nuestro patrimonio inmaterial. Personas con recuerdos milenarios cuyo perfil se dibuja con manta y cayado, bajando y subiendo desde las montañas de Cuenca a las tierras del Vinalopó. No olvidemos que este patrimonio es serio aspirante a ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este estudio ha pasado por un proceso de maduración de 13 años, realizado en 2009, gracias a la concesión de unas ayudas a la investigación por parte de la Fundación José María Soler. Una vez presentada la memoria, terminó en un cajón en mi casa, que en ocasiones se abría y se releía y se reinterpretaba mentalmente, hasta que llegó el momento de dar un paso adelante y entregué dicho manuscrito para su lectura a Laura Hernández Alcaraz, a quien hoy le agradezco que me animase a publicar el contenido. Y para ello el trabajo original se ha reformado, modificado y actualizado. Desde esta tribuna quiero agradecer el apoyo a este proyecto, por segunda vez, por parte de la Fundación José María Soler y al jurado de los premios. Quiero enfocar este agradecimiento en la figura de la directora de la Fundación, Loli Fenor, felicitarla también por el mantenimiento de estos premios de investigación. Finalmente, este trabajo que acaba de presentarse no sería el mismo sin la aportación de familiares y amigos, que lo han enriquecido con sus fotografías y mapas. Muchas gracias a Anto Pentinat Ayelo, Blas Carrión Guardiola, Francisco Gisbert Tomás y a Gabriel García Tienzar. Gracias a Mauro por sus palabras en la presentación, por su prólogo, las palabras principalmente porque me han dejado abrumado. Este trabajo y otros anteriores que he realizado son el resultado de las enseñanzas que he recibido y sigo recibiendo de tu parte. Por último, en los 13 años de evolución de este trabajo, he visto nacer y crecer a mis 2 hijas. Siempre he buscado la noche, algún fin de semana y días de vacaciones para avanzar en la investigación. Y hoy me ha llegado el día de la presentación, por lo que me muestro orgulloso de no haberme perdido nada de vuestros progresos. Por todo ello, muchas gracias, Trini y Elisa. Y sobre todo, muchas gracias, Cristina, por estar siempre a mi lado. Buenas noches.
Enhorabuena. Como decimos siempre, el mejor homenaje que se le podía hacer a José María Soler en este 30 aniversario de la fundación que lleva su nombre es el que se le está haciendo hoy aquí, con la presencia de todos ustedes, en la entrega de estos premios que dan visibilidad a nuevos aspectos historiográficos, sociales y culturales en general, máximo exponente de que el proceso de investigación al que dedicó toda su vida sigue vivo. Recordarles que todos los trabajos premiados, así como un resumen de los editados, se publican en la web de la Fundación y en la revista Villena. De este modo, tienen la oportunidad de conocerlos y descubrir nuevas pinceladas que a lo largo de los siglos han ido configurando nuestra historia y que a buen seguro darán lugar a nuevas investigaciones. Y un mensaje, que la investigación sea una buena compañera en el recorrido por los días del ayer. Como habrán podido comprobar, no podía faltar en este homenaje el acompañamiento de Soler con su música a través de su cancionero popular villenense, por el que recibió en 1949 el Premio Extraordinario de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que nuestro ponente, José Ayelo, ha dado buena explicación de él. Debido a la estrecha vinculación de Soler con la música a lo largo de su vida, como queda de sobra demostrado, desde la Fundación felicitamos a la Banda Municipal de Música de Villena en su centenario por su espléndida y excelente trayectoria. Enhorabuena. Y en nombre de la Junta Rectora de la Fundación, gracias a todas y a todos los participantes en esta convocatoria 2022. Gracias, profesorado, por vuestro tesón, empeño y mejor hacer que año tras año infundía a vuestras alumnas y alumnos el espíritu de sacrificio, el amor al trabajo y curiosidad intelectual que les lleva a adentrarse en este apasionante mundo de la investigación. Sois imprescindibles. A los jurados, por su encomiable labor y altruismo, al Conservatorio Profesional de Música de Villena y a su alumnado de cuerda con su director Francisco Serra Martínez, siempre dispuestos a deleitarnos y a satisfacer otra de las pasiones de la vida de don José María Soler, la música. Al personal de la Casa de la Cultura por su trabajo. A ustedes por arroparnos año tras año en este acto tan representativo, uno de los máximos exponentes de la cultura villenense. Y en general a Villena y a su ayuntamiento, por mantener vivos estos premios de la Fundación José María Soler, ya que como fundación pública debe estar al servicio de la sociedad que la sustenta, por lo que debemos poner todo nuestro empeño en evitar que nada obstaculice la noble tarea que desempeña, porque su rentabilidad histórica y sociocultural
Representa una ayuda importante para entender mejor la sociedad en la que vivimos. Por ello, debe ser considerada parte muy importante del patrimonio cultural de Villena. Y, como decía don Miguel de Unamuno, un pueblo que quiera, respete y ampare la cultura nunca temerá su futuro. Muchas gracias. Gracias. Señor alcalde, tiene la palabra. Gracias, Loli. Buenas noches a todos y a todas, compañeros de corporación, alcaldes Salvador Muyor y Vicente Rodes, directora del Centro Penitenciario, directora de la sede universitaria de Alicante, directora del MUBI, director de Bibliotecas y Archivo Municipal, miembros del jurado, miembros de la Fundación José María Soler. Un saludo afectuoso a todos quienes hoy nos acompañáis. Gracias por vuestra presencia en esta gala de entrega de los premios de la Fundación José María Soler. Por supuesto, gracias a la mesa que me acompaña, gracias Loli, gracias Pepe, gracias José Luis y gracias Mauro por vuestras intervenciones, por vuestras explicaciones, que considero han sido muy didácticas, han sido muy esclarecedoras y desde luego nos invitan a leer estas obras. Esta tercera edición, como ya se ha dicho, coincide con la celebración del 30 aniversario de este organismo, la fundación que lleva el nombre de una de las figuras que considero más importantes de la historia de nuestra ciudad, un verdadero personaje del siglo XX que puede considerarse un hombre del Renacimiento, un hombre culto, un hombre preparado, un hombre comprometido, un hombre curioso, persistente y sobre todo enamorado de su ciudad, enamorado de Villena. Bajo su nombre y su apellido, Villena ha logrado estar en los mapas de la historia de la humanidad en todo el mundo, gracias al hallazgo del Tesoro de Villena y sobre todo a este yacimiento que representa un sitio importante para la investigación, la historia y la ciencia. Sin duda, una tarea, la del descubrimiento del Tesoro de Villena, en la que se sumaron muchas personas, todas ellas importantísimas. También se sumó una gran dosis de suerte y de fortuna, pero sobre todo la sagacidad y el olfato de nuestro José María Soler. Hoy, precisamente 1 de diciembre, se cumplen 59 años del descubrimiento de este gran tesoro, que es parte de la identidad de nuestra ciudad, es parte de la identidad de Villena. Y por eso, para cultivar el espíritu de José María Soler, se convocan y se conceden estos premios, que en su naturaleza está el incitar a rebuscar en el tiempo, a investigar en el pasado y a descubrir para hoy elementos que no pueden perderse, porque de todo tiempo pasado siempre debemos de aprender algo y que sobre todo, de todo olvido, solo se logra la repetición de errores. Me consta que los trabajos premiados son excelentes labores sobre las que el jurado ha tenido que trabajar duramente para decantarse por cada uno de ellos. Me consta que son muy merecidos estos reconocimientos a las dos obras seleccionadas. Enhorabuena, Miguel Soler Sánchez. Mis felicitaciones a nuestro amigo y compañero incansable e infatigable Jesús García. Gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra dedicación, gracias por descubrirnos espacios, lugares y hechos tan cercanos y tan reales a nosotros. Y también quiero dar la enhorabuena en las diferentes categorías de los premios de iniciación a la investigación. Estos chicos y estas chicas son la continuidad de un legado de estudiosos, de investigadores, que generarán seguro en el futuro muchos frutos. Quien trata de averiguar qué tenemos y de dónde venimos tiene un punto de partida básico, el amor a su tierra. Solo desde el cariño que suscita un lugar nace esa curiosidad de saber más cosas de ese espacio, también de sus gentes, de sus costumbres, de su pasado y también de su presente. En estos premiados hay mucho de ello. Me siento enormemente orgulloso de saber que hay cantera en el mundo de la investigación, de la historia, del querer saber. Me siento muy orgulloso de que chicos y chicas de mi pueblo, de mi ciudad, tengan ese afán. Y no perderlo nunca, cultivarlo siempre, buscar más y buscar más lejos. Sois de lo mejor de Villena, y Villena será mejor con vosotros y con vosotras. Gracias, gracias a todos. Enhorabuena a los premiados. Felicidades, Loli, una vez más por esta gala. Y buenas noches.
Muchas gracias. Enhorabuena.